No se olviden de echar alguna monedita, señores, porque el músico vive del aplauso, del reconocimiento y del esperres. Como tú dices. Sergio, vaya buena idea. Que hablaremos de ella después, pero tú no eres de aquí. No, yo soy de un pueblín del concello de Parres que se llama Collía. Collía. Collía, sí. ¿Cómo se te ocurrió ponerte a tocar aquí hace 12 años ya, aquí en el puente de Cangas d'Onís? Pues la idea vino básicamente de viajar por el mundo y ver que en otros sitios hay gaiteros tocando pelacay. Vas a Santiago y tienes un gaitero de la Plaza del Obradoiro, vas a Dublín y hay gaiteros, vas a Edimburgo y hay gaiteros. Y digo, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, que nosotros, que hemos pasado los asturianos, que no hacemos esto cuando también lo tenemos. Además, estamos en un sitio donde vivió y donde tocó un de los grandes, que fue Remiso Valle, que además tenía un concepto de la gaita y de sí mismo, de como gaitero, vamos, muy elevado. ¿Y cuándo empezaste a tocar la gaita, Sergio? Entamé con, ¿qué? Con 15 años. Con 15 años aquí, en la escuela de gaita de aquí de Cangues, que de aquella daba clase el Praviano, y después pasé a la banda de gaitas de Ribasella con Evia. Entonces, yo creo que tengo buena escuela. Pero bueno, yo fui aprendiendo a lo largo del tiempo, vas aprendiendo, no pares de aprender. Tuve la perspicacia de ser el primero en decir, oye, mira, prepongo esto, vengo aquí a tocar, tal, pim, pam, y sí, creo que estoy cumpliendo también con un fomento de la cultura asturiana a la hora de estar aquí. ¿Tienes alguna anécdota, Sergio? A ver, varias. Tengo bastantes, ninguna tampoco fuera de lo normal. Yo creo que la más guapa fue un día que me vino un paisano mayor de 90 años, y tal, bueno, acercóse a mí, tal, estuvo escuchándome, y cuando paré de tocar, vino a preguntarme que el día anterior había tocado una canción que cantaba la abuela. Y yo pregunté que de dónde era el paisano. ¿De dónde era? Y era de un pueblo de Bilbao. Y tarareó la canción y resultó ser Carretera de Avilés. Estamos hablando de un paisano de 80 y pico años y cantaba la abuela. Estamos hablando de primeros del siglo XX. Y la abuela, en un pueblo de Bilbao, cantaba y Carretera de Avilés, pero claro, con la letra de Noche tranquila y serena. La estrofa de Carretera de Avilés no la sabía. Pero venía esmolido el paisano del todo. Emocionado. Sí, estaba emocionado. Decía a mí la mujer, no ha dormido. ¿Y algún famoso que se te haya acercado, así conocido? Sí, bueno, sí, tengo, yo qué sé, bueno, yo creo que ya la archifamosa anécdota de María del Monte. Yo no la sé, esa. ¿No conoces? No. Entonces ya que él es poco la prensa, debe ser. O que no la interpreto. Nada, que vino por aquí un día María del Monte y tal, bueno, mira María del Monte, bueno, y yo estaba tocando sin más, ¿eh? Yo soy muy de arrimarme a los famosos y ofenderlos ahí, vamos a hacer una... Bueno, María del Monte, tampoco soy yo un gran seguidor de la tonada española, pero no, la mujer se conoce que gustó, echóme un billetuco y... Sí, cuidado, ¿eh? No. ¿Te saludaste, no? Fue, hombre, digo, ¡Hombre, María del Monte! Digo yo, gracias, María. ¿Un billetuco? Sí, la mujer fue espléndida ahí. Y soltó entre los compañeros hay que apoyarse, hijo. Y yo, mira, ahí la tienes. Y yo, tócatelo. Mira María del Monte. A pesar de, yo qué sé, de que esté aquí 2 horas por la mañana y 2 por la tarde tocando y dando un poco la murga, tengo el apoyo de la gente, nadie de bien a queixarse. De hecho, cuando un año tuve que faltar, hubo hasta polémica y todo, porque creyeron que igual no me habían dado el permiso, pero no, y era por motivos personales.
Montes, pastorina de los puertos. Asturianos emigrantes, Santa María, Rosajero, pidiéndole a las antinas que volváis a Asturias luego.